Rescatando al soldado Ryan, no solo revivió el género bélico, lo redefinió. Devolvió la vida a la historia, de golpe, en sangre, en arena y en el silencio atronador. Pero el camino hacia ese realismo fue brutal. El guión casi fue rechazado, el elenco fue llevado al límite, y un efecto de sonido fue diseñado para provocar pánico real. Bienvenidos a un nuevo video. Estos son 20 datos curiosos sobre Rescatando al soldado Ryan. Y enterrada bajo los disparos, una carta del pasado, tan conmovedora que detuvo en seco a toda una orquesta. Mantén la línea. Esto está a punto de volverse real. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. 1. El impacto inesperado de la secuencia del día D. Cuando Rescatando al soldado Ryan se estrenó en 1998, la secuencia del día D impactó más fuerte de lo esperado. Los cines se llenaron de veteranos. Algunos se sentaron en silencio, otros se levantaron y se marcharon. En todo el país, los espectadores se derrumbaron. Ataques de pánico, náuseas, flashbacks. Spielberg había recreado el caos con detalles aterradores, sin filtros, ediciones ni distancia emocional. Para muchos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, no fue como ver una película de guerra. Sentí como si volviera atrás, dijo un veterano más tarde. Volví a ver a mis amigos y no pude quedarme en la sala. Lo que Spielberg capturó en esa playa no fue solo una escena. Era algo que la gente había intentado olvidar durante décadas. 2. El realismo sonoro de las balas. No fingieron el sonido de las balas, lo construyeron a partir de material real. Los diseñadores de sonido utilizaron armas auténticas de la Segunda Guerra Mundial durante la grabación, disparándolas contra la arena, el agua y el metal, para capturar el caos exacto de la playa de Omaha. Luego, reprodujeron esos sonidos en los auriculares de los actores durante las tomas. Cada vez que un personaje caía al suelo, los actores oían disparos de ametralladoras justo detrás de ellos. No fue un efecto de sonido, fue una sacudida. El pánico que se ve en la pantalla, en su mayor parte, no fue actuación, fue instinto de supervivencia. Spielberg quería que su miedo fuera real, incluso si las balas no lo eran. 3. Explosiones en vivo y pánico real. Las explosiones fueron en vivo. La arena realmente voló y la mayoría del elenco no tenía idea de cuándo sucederían. Spielberg y sus coordinadores de especialistas mantuvieron deliberadamente los tiempos vagos. No por ser cruel, sino por ser honesto. En un combate real, nadie recibe advertencias. A los actores se les dieron indicaciones generales y se les dijo que corrieran. Cuando se produjeron las detonaciones, las cámaras siguieron grabando. Un actor cayó al suelo prematuramente. Otro fue rociado con sangre falsa y se quedó congelado durante 3 segundos completos antes de recordar que tenía una línea. No se trataba de coreografía, sino de instinto. Y Spielberg lo capturó todo. 4. La reescritura de un guión demasiado ordenado. El guión original llegó con todo en su lugar. Una misión, un escuadrón, una guerra. Pero Spielberg lo revisó y dijo que no. Era demasiado ordenado, demasiado guionado, demasiada película, no suficiente memoria. Contrató al guionista Robert Rodat para reescribir la historia desde cero, con asperezas, silencios rotos y escenas que parecían más una observación que una actuación. Spielberg no quería una película de guerra con estructura, quería una con cicatrices. El resultado no fue solo un guión que se leía mejor, fue algo que se sentía como si ya hubiera sucedido. 5. Matt Damon, el desconocido que se volvió estrella. En un principio, Spielberg no quería una cara familiar para el soldado Ryan. Quería una pizarra en blanco, alguien que el público no reconociera, alguien que pudiera llevar el peso de la supervivencia sin la distracción del estrellato. Matt Damon encajaba a la perfección, joven, serio, relativamente desconocido. Spielberg lo eligió sin dudarlo, con la esperanza de que, cuando los soldados encontraran a Ryan,
se sintiera como cualquier otro chico por el que podrían haber muerto. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Antes de que Rescatando al Soldado Ryan pudiera llegar a los cines, Good Will Hunting explotó. Damon pasó de ser un desconocido a ganar un Oscar prácticamente de la noche a la mañana. Cuando el público lo vio en la pantalla, no vio a un soldado común y corriente, vio una estrella. Spielberg admitió más tarde la ironía. Había elegido a Damon por su anonimato, y terminó con una de las caras nuevas más famosas de Hollywood. Pero quizás ese cambio le dio al final un tipo de tensión diferente. Porque ahora, cuando el capitán Miller mira a Ryan, el peso de ese momento se siente más pesado. Como si toda la guerra le pidiera que valiera la pena. 6. El compromiso de Tom Hanks con el capitán Miller. Tom Hanks no firmó por teléfono, firmó con sentimiento. Cuando Spielberg le entregó el guión, no hubo negociaciones, ni desglose de escenas ni conversaciones salariales, solo silencio. Hanks lo leyó de principio a fin de una sola sentada. En la última página ya estaba dentro. Más tarde le dijo a Spielberg que no era solo un papel, era una responsabilidad. Y cuando le preguntaron en una entrevista por qué lo tomó tan rápido, dijo: «Porque pensé que sería un honor». En el set, ese peso nunca lo abandonó. Se movía como un hombre que llevaba algo personal, no solo líneas, sino memoria. Su actuación como el capitán Miller no fue ruidosa ni llamativa. Estaba contenida, controlada, desgastada por cada segundo que tenía que liderar. Y cuando la película terminó, Hanks no se alejó del papel. Se adentró más en el tema, visitó hospitales militares, apoyó a los veteranos y mantuvo el mismo respeto silencioso sobre el que se construyó la película. Porque para Hanks, Rescatando al Soldado Ryan no era un proyecto, fue una promesa. 7. Vin Diesel, del servicio de camareros a la pantalla grande. Antes de Rápido y Furioso, antes de la voz de Groot, Vin Diesel era camarero. Había escrito y dirigido un cortometraje llamado Multifacial, sobre un actor birracial con dificultades. Lo financió él mismo y agotó sus tarjetas de crédito solo para que lo vieran. Spielberg lo vio por accidente y no pudo dejar de pensar en él. Le ofreció a Diesel el papel del soldado Caparzo. Sin audición, sin devolución de llamada, solo creencia. No se trataba de acción, se trataba de presencia. Y en apenas unos minutos en pantalla, Diesel protagonizó una de las escenas más desgarradoras de la película. 8. El brutal campo de entrenamiento para el elenco. Antes de comenzar el rodaje, el elenco fue enviado al campo. 10 días de entrenamiento militar. Equipo completo, clima severo, agotamiento real. Aprendieron a sostenerse unos a otros, a moverse como una unidad. ¿Qué se sentía al despertar adolorido, empapado y aún con la expectativa de luchar? No se trataba de disciplina, se trataba de unirse y romperse. Pero un actor no fue. Matt Damon fue excluido deliberadamente. Spielberg quería que los demás sintieran eso, la distancia, la amargura. Cuando finalmente conocieron a Damon en el set, la tensión ya estaba allí. Y cuando lo miraban, no pensaban en la hermandad, pensaban, ¿por qué él? 9. La condición de Tom Sizemore y las pruebas de drogas diarias. Spielberg quería a Tom Sizemore para el sargento Horvath, pero el estudio no. Sizemore tenía una historia seria. Problemas con las drogas, recaídas, rehabilitaciones que no duraban. El riesgo era demasiado alto, pero Spielberg creyó en él. Y por eso hizo un trato. Sizemore podría quedarse con una condición. Tuvo que someterse a una prueba de drogas todos los días de producción. Si fallara una sola vez, Spielberg lo despediría inmediatamente y volvería a filmar cada escena con otra persona. Sin excepciones, sin advertencias. Sizemore estuvo de acuerdo. Se presentó. Se mantuvo limpio. Y realizó una de las actuaciones más humanas y realistas de la película. Un soldado curtido por la guerra, pero que aún mantiene su posición. Años después, Sizemore dijo que ese trabajo lo mantuvo vivo, porque todas las mañanas que aparecía en el set, no estaba simplemente demostrando que podía actuar.
Estaba demostrando que esta vez podía mantener la línea de verdad. 10. La línea improvisada de Tom Hanks. Gánate esto. Hay un momento cerca del final. El capitán Miller se está muriendo y se acerca al soldado Ryan. Gánate esto. Esa línea no estaba en el guión original. Hanks la agregó ese día. Sin guión, tranquilo y totalmente dentro del personaje. A Spielberg le gustó tanto que ni siquiera pidió una segunda toma. Se convirtió en la columna moral de toda la película. Un susurro que resonó más fuerte que cualquier discurso en el campo de batalla. Y para muchos veteranos, decía exactamente lo que habían estado llevando consigo durante décadas. 11. El poder del silencio en la partitura de John Williams. John Williams escribió la partitura, pero durante casi media hora de la película, no se escucha una sola nota. Spielberg tomó la decisión. No hay música durante el desembarco. Nada más que olas, disparos y aliento. No quería que la audiencia fuera guiada. Quería que los dejaran allí. El silencio no era una ausencia. Fue una declaración. Y cuando finalmente entra la música, no alivia la tensión. Solo te recuerda el costo. 12. Los auténticos barcos de desembarco del día D. Esos barcos que llegaron a la playa no eran solo atrezo, tampoco eran réplicas. Spielberg rastreó 5 barcos de desembarco reales de la Segunda Guerra Mundial, incluidos auténticos LCVP o barcos Higgins, exactamente el tipo utilizado durante la invasión de Normandía. La mayoría estaban oxidados. Algunos no habían tocado el agua en décadas. Los hizo restaurar pieza por pieza con rampas funcionales, blindaje soldado y motores que todavía podían luchar contra la corriente. Cuando el elenco se subió a ellos, no estaban caminando hacia un set, estaban entrando en la historia. El metal era real, el peso era real y el miedo no necesitaba ser ensayado. Porque cuando esas rampas cayeron y las balas comenzaron a volar, aunque solo fuera en cámara, no había forma de olvidar para qué se construyeron esos barcos. Fueron construidos para llevar a los hombres al infierno, y algunos de ellos nunca regresaron. 13. Los erizos checos, trampas mortales reales. Esas X de metal dentadas esparcidas por la playa de Omaha no eran accesorios. Eran auténticos erizos checos sacados de la historia y plantados directamente en la arena. Originalmente diseñadas como trampas para tanques, los alemanes las reutilizaron para detener las embarcaciones de desembarco. Pero cometieron un error fatal. Esperaban que los estadounidenses desembarcaran durante la marea alta, cuando el agua habría cubierto las trampas por completo. Pero los aliados llegaron con la marea baja, exponiendo cada obstáculo, cada peligro, cada centímetro de acero. Spielberg se centró en ese detalle. Hizo construir erizos reales y los dispuso para que coincidieran con las fotografías históricas. Nítidos, fríos, esperando. Y en esa primera secuencia, cuando los barcos se abren y los soldados cargan, esas barricadas retorcidas no son solo un escenario. Se convierten en parte del caos. Porque los alemanes calcularon mal, y cada segundo extra en la playa que los estadounidenses tuvieron que cruzar les costó la vida. 14. La inspiración real detrás del soldado Ryan. El soldado Ryan no fue una invención de Hollywood, era una sombra de alguien real. Su nombre era Fritz Nieland, un joven soldado estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, cuyos 3 hermanos murieron en acción. Los militares lo sacaron inmediatamente. Una muerte más habría significado que su madre lo perdiera todo. El escritor Robert Rodat encontró la historia en un libro de guerra polvoriento, y eso lo dejó paralizado. No quería escribir una película de guerra típica. Quería hacer una pregunta más difícil. Si 8 hombres mueren para salvar a 1, ¿valió la pena? Spielberg se apoyó en ese peso moral. Mantuvo la ficción, pero la ancló en la historia. No solo táctica, sino dolor. Y aunque el verdadero Fritz Nieland no sabía que su historia resonaría en el cine décadas más tarde, vivió el final que le dieron a Ryan. Él sobrevivió. Él se fue a casa. Y cada vez que alguien preguntaba por qué, nunca tenía una respuesta. 15.
la solemnidad del Cementerio Real de Normandía. La escena final no parece preparada, se siente sagrada. Spielberg la filmó en el Cementerio Americano de Normandía. Terreno real, tumbas reales, justo encima de Omaha Beach. Sin réplicas, sin sets. Cada lápida en el encuadre marca a alguien que nunca regresó a casa. La tripulación mantuvo las cosas pequeñas. Se movieron con cuidado y en silencio. Solo una cámara siguiendo a un hombre en silencio. Y cuando se detiene ante la tumba, no solo está rindiendo homenaje, lleva sobre sus hombros el peso de una promesa hecha hace mucho tiempo. La música no sube. Llega como un recuerdo, suave, triste, inacabado. Spielberg no necesitó palabras para terminar la película. Necesitaba quietud, una bandera al viento y un recordatorio de que esta historia comenzó en esa playa y terminó aquí. 16. Un éxito de taquilla y un hito en el género bélico. Rescatando al soldado Ryan no solo tuvo impacto, hizo historia. La película empezó fuerte y luego siguió creciendo. A finales de 1998, había recaudado más de $480 millones en todo el mundo, solo superada por Armageddon ese año. Pero en el género bélico, aplastó todo lo que se veía. Durante casi 2 décadas, mantuvo el título de la película sobre la Segunda Guerra Mundial más taquillera de todos los tiempos. Un récord intacto hasta que llegó Dunkerque, casi 20 años después. Y no era solo el dinero, fue la reacción. Los estudios lo dudaban. Los críticos dijeron que era demasiado brutal, demasiado larga, demasiado real. Pero el público empezó a acudir de todas formas en oleadas. Veteranos, familias, primerizos. Y cuando se encendieron las luces, nadie salió del teatro igual. Porque una vez que viste Rescatando al soldado Ryan, no la olvidaste y los números lo demostraron. 17. La noble decisión de Spielberg de no cobrar salario. Spielberg podría haber recibido un pago enorme. Director, productor, lanzamiento mundial. Pero no aceptó ni un centavo. Desde el principio, le dijo al estudio que no se sentía cómodo ganando dinero con la historia de soldados reales, hombres que habían sangrado y muerto en las playas que él estaba recreando. Él lo llamó dinero sangriento. Entonces, renunció a su salario. Sin backend, no hay participación en las ganancias. En cambio, el dinero fue a parar a fundaciones de veteranos de manera silenciosa, sin prensa, sin discursos, sin titulares, solo una redirección silenciosa. Porque Spielberg no veía Rescatando al soldado Ryan como entretenimiento. Lo vio como un tributo, una responsabilidad. Y si los hombres que vivieron esa historia habían pagado el precio máximo, entonces lo menos que podía hacer era cargar con ellos sin un cheque de por medio. 18. Una herramienta para el Departamento de Defensa de EE. Esto no era solo una película, se convirtió en una herramienta. Después de que se lanzó Rescatando al soldado Ryan, el Departamento de Defensa de EE comenzó a usarla en sesiones de entrenamiento sobre el trastorno de estrés postraumático, TEPT. No para los soldados, sino para los terapeutas. Necesitaban médicos más jóvenes que comprendieran lo que habían llevado los veteranos mayores. Y ninguna película había capturado jamás la sobrecarga sensorial de la Segunda Guerra Mundial como esta. No fue terapia, pero fue una puerta. Porque para tratar el trauma, primero hay que creer que ocurrió. 19. El efecto. Rescatando al soldado Ryan en los veteranos. Durante décadas, muchos veteranos no dijeron nada, ni a sus familias, ni a sus médicos, ni siquiera a ellos mismos. Luego salió Rescatando al soldado Ryan y algo se desató. El Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos informó un aumento en el número de veteranos de la Segunda Guerra Mundial, que finalmente buscaron asesoramiento. Algunos tenían 70 y otros 80 años. Vieron la película, se vieron a sí mismos y por primera vez hablaron. Porque a veces un recuerdo necesita ayuda para salir adelante. Y este salió directamente de la arena. 20.
La emotiva lectura de la carta de Bixby por Tom Hanks. El momento más poderoso de la banda sonora no fue en la película. Ocurrió durante una sesión privada en el Boston Symphony Hall, donde John Williams estaba grabando la banda sonora. Le pidió a Tom Hanks que se acercara y leyera algo. Ni una escena, ni un monólogo, ni una carta. La verdadera carta de Bixby, escrita por Abraham Lincoln a una madre que había perdido 5 hijos en la guerra civil. Sin cámaras, sin ensayo, solo Hanks parado en el centro de la sala, leyéndolo en voz alta a la orquesta. Mientras hablaba, los músicos bajaron lentamente sus instrumentos. Nadie se movió. Nadie pudo. Cuando llegó el último verso, no quedaba ni un solo ojo seco en la sala, y nadie podía levantar un arco ni pronunciar una nota. Spielberg ni siquiera estaba allí, pero el momento encontró su camino en la música, porque el dolor detrás de la historia no solo se estaba representando, se estaba sintiendo en cada rincón de esa sala. Dato extra: un regreso a la pantalla grande 25 años después. En 2023, Rescatando al Soldado Ryan se relanzó en cines selectos de todo Estados Unidos, no como una remasterización sin fines de lucro, sino como recuerdo, un momento para honrar el aniversario de la película y el 80º aniversario del día D, a solo un año de distancia. Las proyecciones atrajeron a veteranos, familias y primerizos que solo la habían visto en televisión. Algunos trajeron hijos, otros trajeron silencio. La película no había cambiado, pero el mundo que la rodeaba sí. Ahora, vista a través de los ojos de una nueva generación, la historia resuena diferente, no como un trauma fresco, sino como un recuerdo vivo transmitido de generación en generación. Y durante 2 horas, el teatro volvió a quedar en silencio, solo el sonido de las olas y una voz que preguntaba: «Dime que he llevado una buena vida». Rescatando al Soldado Ryan no terminó con una victoria. Terminó con un hombre en una tumba preguntando si se había ganado el derecho a vivir. Comenzó en caos y terminó en silencio. No con gloria, sino con culpa. No con celebración, sino con recuerdo. Cada escena de esta película, cada bala, cada susurro llevaba el peso de vidas reales. Los hombres que subieron a esos barcos. Los que nunca salieron de la playa. Los que volvieron a casa pero nunca regresaron iguales. Y de alguna manera, a través del polvo, el fuego y las manos temblorosas, Spielberg nos dio más que una película de guerra. Nos dio un espejo. Este video ha recorrido campos de entrenamiento, mitos del campo de batalla y momentos detrás de cámaras en los que los actores ni siquiera podían hablar. Pero al final todo se reduce a una sola cosa. ¿Qué le debemos a los que no volvieron a casa? Si esta historia permaneció contigo, siéntate con ella, hónrala y tal vez llévala adelante. Porque cuando la bandera se pliega, el silencio que queda es nuestro. Llegamos al final de este video. Comenta en los comentarios. Dale like al video, suscríbete y activa la campanita para disfrutar de próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!